Muy buenas tardes, chicos. La clase anterior habíamos hablado de los conceptos fundamentales de la filosofía política, habíamos descrito cada uno de los conceptos, yo les subí la presentación para que ustedes tengan las definiciones de los conceptos que trabajamos. Y dentro de ese proceso de los conceptos habíamos llegado a varios conceptos fundamentales, entre ellos el concepto de contrato social, el origen del Estado. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito en este pequeño video de refuerzo sobre el contrato social. ¿Qué es el contrato social y cómo en el contrato social es el origen del Estado, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar desde 4 autores. Vamos a arrancar con Thomas Hobbes, vamos a explicar un poco el estado de naturaleza en Thomas Hobbes, esto con el fin de profundizar un poco más en lo que nos quedó pendiente de la sesión y reforzar esa parte antes de llegar al concepto de justicia, que es la del trabajo que tenemos para esta semana, el concepto de justicia. Y cuando retornemos de vacaciones, chicos, la idea es que vamos a hacer la presentación del concepto de justicia, ¿no?, desde la lectura. Entonces, ¿qué es un contrato social? En la clase habíamos alcanzado a trabajar que entendíamos como contrato social el acuerdo o pacto entre dos individuos de una sociedad para lograr la convivencia. Habíamos dicho que un contrato es un acuerdo que se establece con otro, ¿cierto? Pero un contrato social específicamente es un acuerdo que se desarrolla con el fin de poder convivir con otro y establecer una sociedad con ese otro. Entonces, al explicar el origen del contrato social, desde los diferentes autores explicaremos cuál es el origen de la sociedad, ¿listo? Y con el origen de la sociedad también por qué y cuál es la tarea fundamental del Estado. Entonces, recapitulemos. Un contrato social es el acuerdo o pacto entre los individuos de una sociedad para lograr la convivencia. Es un convenio mediante el cual se pasa de un estado de naturaleza a un estado artificial o un estado social. ¿Listo? El estado de naturaleza, ¿qué es, no? Entonces, hay que explicar un poco qué es el estado de naturaleza. Los autores, cuando trabajar, todos coinciden que el estado de naturaleza es el estado primitivo, antes de que existiera sociedad. Cómo el hombre vivía antes de que se desarrollara la sociedad. ¿Listo? En un estado primitivo. Entonces, a eso es a lo que llamamos estado de naturaleza. Dependiendo de la concepción de estado de naturaleza que tengan uno u otro autor, también así va a concebir el papel del surgimiento de la sociedad, es decir, por qué surge la sociedad y cuál sería el papel del Estado. Entonces, por eso es importante arrancar aclarando en qué consiste el estado de naturaleza para cada uno de los autores. ¿Listo? ¿Cuáles son los autores que nosotros vamos a trabajar? Entonces, son los mismos autores de los cuales ustedes deberían hacer un mapa mental, que son Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau y John Rawls. Para varios de ustedes, en un solo página encontraban la idea de estado, contrato social o estado social, según los 4 autores, ¿no? Entonces, hablemos un poquito entonces de estos autores. Entonces, vamos a arrancar por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Entonces, primero tendríamos que explicar qué es el estado de naturaleza para Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo que se encarga de estudiar la naturaleza humana. Y en ese estudio de la naturaleza humana, Thomas Hobbes se va a dar cuenta, tiene una visión un poco materialista, sí, por decirlo de alguna manera, de lo que sería la naturaleza humana. Él va a decir, la naturaleza humana es una naturaleza egoísta, instintiva, y eso es lo que prima en el estado de naturaleza, ¿no? Ese carácter instintivo de la naturaleza humana. Entonces él dice, los seres humanos somos seres egoístas, los seres humanos tienen, y eso hace que él tenga una visión pesimista del estado de naturaleza. Él va a decir, bueno, el hombre en estado de naturaleza es un lobo contra los demás hombres. Y ahí la famosa frase del hombre es un lobo para el hombre. El hombre en un estado primitivo vive en guerra, vive en conflicto con el otro. Y esa constante guerra, conflicto, lucha en la cual vive en estado de naturaleza pone el bien más preciado del hombre en juego, o lo pone en riesgo. ¿Cuál es el bien más preciado? Pues el bien más preciado para cualquiera de nosotros, él dice, es la supervivencia, es la vida, ¿no? Entonces el bien más preciado para cualquier animal es la vida. Por eso el primer instinto, el instinto que prima es el instinto de conservación de la especie. Entonces él dice, bueno, el hombre es un animal, en su estado de naturaleza el hombre prima lo animal, prima lo instintivo.
Eso hace que el hombre viva en constante lucha con el otro. Y esa lucha y esa confrontación hacen que el hombre sienta que en cualquier momento puede perder su bien más preciado, que es la vida. Ejemplo, estamos en un estado de naturaleza en el cual todo es de todos, porque en el estado de naturaleza no existe propiedad privada, todo es de todos. Entonces, si yo quiero un animal, salgo y lo cazo. No tengo que pedir permiso porque ese animal está en una propiedad que no es mía, ¿no? Yo salgo, lo cazo y lo consumo. Si quiero agua, pues la tomo. Porque no es que no tengo que pedir permiso porque el río no es de nadie, el agua no es de nadie, el agua es de todos. El agua siempre ha sido un bien común. Luego vino la sociedad y privatizó absolutamente todo lo que son los bienes comunes. Pero podríamos decir entonces que en el estado de naturaleza todo es de todos. Entonces, en ese proceso de que en el estado de naturaleza todo es de todos, entonces yo quiero tener algo, pero para poder tener el agua, para poder tener el animal, de pronto tengo que competir con otro. Y en esa competencia con el otro, en esa lucha con el otro, por obtener los bienes necesarios para mi subsistencia, ¿cierto? Yo puedo perder la vida. Entonces, ¿qué dice Thomas Hobbes? Dice, el hombre prefiere, en su racionalidad, digamos que, porque tampoco es que él diga, en el estado natural el hombre es el instintivo, pero igual Thomas Hobbes no desecha que el hombre, a pesar de que tiene una condición que es pasional, ¿cierto? Instintiva, emocional, que prima, según él y Hume, de hecho, no dice que el hombre no tenga lógica, no tenga racionalidad. Entonces él dice, bueno, el hombre, con tal de salvaguardar su instinto de conservación, dice, bueno, yo estoy dispuesto a ceder todas mis libertades con tal de salvaguardar el bien más preciado. Vamos a poner un ejemplo. La sociedad china. Voy a poner ese ejemplo. La gente en China, muchas personas en China, en especial en Wuhan en este momento, vamos a entender que son sociedades muy disciplinares. Entonces, son sociedades en las cuales los individuos están acostumbrados a que el Estado los vigile. Entonces, todos sus datos, absolutamente todo está configurado y digamos bajo expresa supervisión del Estado. Entonces, hace poco leía y veía un artículo, ¿sí?, en el que hablaban de esa sociedad disciplinaria en la que las personas están acostumbradas a que haya un software de reconocimiento facial que va dando puntos, ¿no? O sea, si usted es un buen ciudadano, nunca ha infringido, eso le va a un sistema de puntos, le dan más créditos dentro de la sociedad, pero si usted de pronto ha cometido infracciones, ha cometido faltas, o sencillamente no es del gusto del Estado, ¿cierto?, ha cuestionado algo del Estado, entonces le van quitando punticos, y entonces ya no le dan créditos, no puede tener una vivienda. Entonces, el acceso a ciertos bienes de la sociedad depende de qué tan disciplinado sea usted, ¿no? Pero para eso existe una expresa supervisión del Estado. Esa idea de sociedad disciplinar china hace que, digamos, nosotros nos cuestionemos de, bueno, ¿y las libertades? Nosotros vamos a decir los occidentales, entre comillas. Bueno, ¿y las libertades? O sea, ¿cómo un sujeto puede estar dispuesto a perder sus libertades de expresión, su libertad, todas sus libertades para hacer y ver bien que el Estado constantemente lo esté vigilando y supervisando, todo el tiempo lo esté vigilando? No es que en Occidente no se vigile, ¿no? Solo que los orientales están más acostumbrados de alguna manera a que haya una explícita vigilancia y que se use la tecnología para la vigilancia del Estado, por parte del Estado. Un poco esa paranoia también que existe en Estados Unidos, que los norteamericanos les miran a todo el mundo, leen nuestros correos, todo eso. Entonces uno dice, ¿cómo una sociedad puede sentirse tranquila de que se le violenten sus libertades? Y entonces dice, pero es que es una sociedad que se siente segura, porque el Estado la muestra como segura, es decir, el Estado le muestra que no importa si no tiene libertad, lo importante es que tenga vida y que el Estado le asegure, le dé esa seguridad, esa sensación de seguridad. Entonces lo mismo pasa en ese estado de naturaleza, dice Thomas Hobbes, o sea, yo estoy dispuesto a ceder todas mis libertades, entre ellas el derecho que tengo a poseer, bien, el derecho que tengo a poseer, el derecho que tengo a tener bienes, yo puedo ceder eso, con tal de que se me salvaguarde mi bien más preciado, que es la vida. Y ahí es donde surge el pacto social, dice Thomas Hobbes. O sea, yo busco aliarme, asociarme con otro, con el fin
de que se me salvaguarde mi bien más preciado, que es la vida. Entonces, en ese escenario donde en el estado de naturaleza es un estado de lucha de todos contra todos, la sociedad surge con el fin de establecer un acuerdo para vivir tranquilos y en el que yo me sienta seguro. Yo me voy a sentir seguro. Y no importa si me están violando mis libertades, si no las tengo, lo importante es que yo tenga la seguridad de que mi vida será respetada y será cuidada en ese estado. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo de pronto un conflicto, a ver, pongamos de ejemplo a Guevara. Guevara, ustedes saben, todos sabemos quién es Guevara, bien grandote, ¿cierto? Tengo a... y pongamos otro ejemplo, a ver, ¿quién? No sé, a ver, pensemos, no se me ocurre alguno ahorita. A ver, uno flaquito. ¿Quién se me ocurre? Bueno, voy a poner a yeah. No se me ocurrió ninguno flaquito. Ya no me acuerdo de ustedes, ¿sí ven? Bueno, pongamos a ver, de 11 a alguien de la tarde. Bueno, voy a poner a Ñañez, por ejemplo. Tengo a Ñañez, que tal vez no es tan alto, ¿cierto? Y no es tan corpulento. Y resulta que Ñañez tiene, digamos que, diferencias por los bienes con Guevara, que todos conocemos quién es Guevara, ¿cierto? Ñañez, ¿cómo hace para sentirse seguro? ¿A quién buscaría él para que lo protegiera? ¿Buscaría de pronto a otro igual de su misma contextura? ¿O buscaría a alguien de la contextura de Guevara para sentirse más seguro y protegido? Que eso es lo que hacemos, ¿no? A veces dicen que las niñas, digamos, buscan novios grandes y altos para que las protejan. Entonces esa es la idea de seguridad, ¿no? Entonces, que sentirse protegido. Lo mismo piensa Thomas Hobbes. Dice, el Estado no puede ser, o sea, yo a quien busco asociarme con otro que sea fuerte. No voy a buscar a alguien débil para defenderme de otro fuerte, voy a buscar a alguien mucho más fuerte que yo, que me cuide, que me protege, entonces me asocio con ese. Entonces dice, el acuerdo dentro de una sociedad consiste, el pacto social dice, bueno, vamos a crear una sociedad, pero entonces esa sociedad tiene que buscar los mecanismos para proteger la vida. Y la manera de proteger la vida tiene que ser a través de un Estado poderoso. Puse la analogía de, digamos, de estos chicos que son grandes y fuertes, porque nosotros mentalmente creemos que poder significa fuerza, ¿no? Y asociamos a la fuerza a ser grandes, fuertes, musculosos. Entonces, en ese orden de ideas, es como para que ustedes entiendan, Thomas Hobbes plantea que el Leviatán, o sea, el Estado debe ser un Estado monstruoso, poderoso, lo suficientemente poderoso y tener poder absoluto sobre los individuos de su Estado para poder protegerlos. Entonces, diríamos que Thomas Hobbes está de acuerdo con un Estado absolutista en el cual, por ejemplo, como Corea del Norte, en el cual yo sienta que mi protector, que es el Estado, es fuerte, es sólido, ¿cierto? Que no solamente cuida mis libertades, sino lo más importante, nadie se va a meter con él. Entonces, por eso le dice, el Estado debe ser un Estado lo suficientemente poderoso. Y la manera de que el Estado sea poderoso es dándole el poder absoluto y el control absoluto del Estado. Entonces, Thomas Hobbes no cree dentro de los Estados, no cree que el Estado tenga que dividirse el poder. Él cree que para que se salvaguarde el bien más preciado, es decir, para que pasemos de un estado de naturaleza a un estado social artificial, ¿cierto? Se necesita que haya un leviatán, un monstruo poderoso. La mejor analogía a la obra de Thomas Hobbes, la obra más importante de Thomas Hobbes se llama El Leviatán. En El Leviatán, Thomas Hobbes plantea que esa idea de que el Estado es poderoso, el Estado debe ser un monstruo capaz de tomar las decisiones que tenga que tomar, incluso de la fuerza, con el fin de proteger y salvaguardar la vida, que es el bien más preciado ante el Estado. Incluso, vuelvo y les digo, incluso ceder las libertades, o sea, la libertad de expresión. Voy a volver al ejemplo que les decía de esta dinámica en la cual las sociedades disciplinares orientales, en las cuales pues a los sujetos dentro del Estado no les importa perder la libertad de expresión, o sea, no poder decir nada contra el Estado.
pero tiene una idea de seguridad, de que el Estado los cuida, de que el Estado los protege. Ahora, no es esa idea de que tiene que ser un monstruo poderoso, ¿no? Pero sí debe darles esa sensación de protección y de bienestar y de seguridad. Entonces, en ese orden de ideas les decía que la obra más importante de Thomas Hobbes se llama El Leviatán, y que hay un libro, una novela que se llama El Señor de las Moscas, que está basada en el libro de Thomas Hobbes, que es El Leviatán, y así tiene también su adaptación cinematográfica. Si quieren, pues búsquenla, y al verla se van a dar cuenta. Ahí está toda la filosofía política de cómo se forma el Estado. Y es a base de unos niños de un colegio militar que se pierden el avión se estrella y quedan en una isla solos. Entonces, y ahí pasan de un estado civilizatorio a un estado primitivo. Otro ejemplo que yo les ponía de esa visión negativa del estado de naturaleza es que cuando vienen todos estos procesos de pandemia, todos pensamos que iban a salir a saquear supermercados, o sea, todo lo que cuando vemos estas películas posapocalípticas o apocalípticas, plan de pandemia, mostraban como cuando empieza todo el proceso de la pandemia, entonces la gente sale como loca a las calles y empieza a saquear lugares, a matar a otras personas, es decir, sale su instinto, exprima su instinto natural. Hemos visto que este no ha sido el caso, afortunadamente. Entonces habría que cuestionar si realmente Thomas Hobbes tiene razón, y es que la naturaleza humana es una naturaleza mala, el hombre por naturaleza es instintivo, es animal. Ya vimos que en esta pandemia por ahora no ha sido. Ahora puede que no haya sido porque todavía tenemos la idea de ese estado protector, ¿no? O sea, todavía conservamos mucho de civilización, de un estado civilizatorio, un estado que es capaz de controlar las cosas. Aunque bastaría ver cómo está Estados Unidos en este momento, ¿no? Y todo lo que ha vivido Estados Unidos en este momento, que es el gran estandarte de las libertades, de la protección de las libertades. En fin, entonces hasta ahí tenemos claro Thomas Hobbes. Entonces tenemos qué es el estado de naturaleza para él, tenemos de dónde surge el estado social, que surge del pacto social, y cuál sería entonces la tarea del Estado en ese orden de ideas, es decir, ¿para qué sirve el Estado? El Estado es garante ¿de qué? Del bien más preciado del ser humano, que es la vida. O sea, el Estado tiene que tener el poder absoluto, según Thomas Hobbes, para cuidar a los individuos dentro de la sociedad. O sea, el objetivo es cuidar los individuos de la sociedad y cuidarles su vida, su bien más preciado. Incluso si eso quiere decir quitarle libertades para salvaguardar su bien más preciado. Por ejemplo, un toque de queda. Bueno, voy a poner el ejemplo de Kennedy, ¿no? Nosotros estamos aislados, o sea, Kennedy fue aislado. Digamos que esa es una medida que viola libertades, ¿cierto? Pero entonces diríamos, no, pero el Estado lo tuvo que hacer. Y lo tuvo que hacer básicamente para salvaguardar la vida de los individuos dentro de la sociedad. Qué pena, me distrae. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Ser garante. Bueno, listo.